El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bien, hermanos, esta mañana continuamos con nuestros estudios de las Sagradas Escrituras, especialmente tocando el tema, uno de las segunda iglesia que menciona el libro de Apocalipsis. Y el título, la iglesia, se refiere a la iglesia de Esmirna. Sabemos que la iglesia del Señor fue establecida por Cristo, de tal manera desde aquella fecha la iglesia tuvo grandes oposiciones, seguirá grandes oposiciones a la iglesia en el mundo entero. Encontramos en esta iglesia, segunda iglesia, representaría el periodo de la iglesia después de 100 a 313 después de Cristo. Esta ciudad Esmirna significa amarga. Y esta ciudad fue fuerte en oposición al cristianismo. Y así murió el pastor Policarpo en 160 años después de Cristo, como mártir, cuando obligaron a blasfemar el nombre de Jesús, Señor nuestro. Y él se opuso grandemente porque amaba al Señor y como siervo de Dios quiso ser fiel. De tal manera decidieron prendieron fuego mientras que él estaba con vida. Quisieron quemarlo. Cuando prendieron el fuego, dice la palabra del Señor, la historia, de que el fuego fue llevado a otro lugar por el aire. El cuerpo de pastor Policarpo quedó totalmente sano. No pasó nada con él. Pero mientras el fuego quemó las ramas en los árboles. Así, y él dijo, ¿cómo yo pudiera blasfemar el nombre de mi Señor durante 84 años que le he servido? Él nunca me ha fallado. Y por lo tanto decidieron quemar a este siervo del Señor. De tal manera, cuando se opuso, cuando el fuego se fue a otro lugar, uno de los verdugos buscó una hacha, fue a cortar el cuello del pastor Policarpo, solo por predicar la palabra de Dios. De esta manera encontramos más de 1,500 cristianos sufrieron sacrificio por causa de Cristo, por causa de su fe. Así más de 800 también cristianos murieron por causa de su fe. Por eso Esmirna significa amarga. Una situación tan amarga por cuanto que sufría
Pero mencionó el Señor estas palabras. De tal manera todo el tiempo la iglesia del Señor sufrió. Algún momento el apóstol Pablo dijo estas palabras: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Muerte, persecución, alguna aflicción podrá separarnos. No puede separar a un cristiano. Esa fue la conducta de aquellos primeros cristianos. También Jesús, Señor nuestro, dijo algo muy importante: no temáis a los que matan el cuerpo, mas no puede matar el alma. Hermanos, la muerte afecta al cuerpo. A Jesús, a su cuerpo le afectó. Pero Él dio la vida, resucitó y venció la muerte. Y habían aprendido ellos. No debería temer. Este es el carácter de un verdadero cristiano, que conoce a Cristo, que espera la venida de Cristo. Permanece, cueste lo que cueste. Este tiempo quizás no pasamos este sufrimiento, pero necesitamos ser fiel a Dios. Por lo tanto, el autor de esta carta, vemos el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a dar la lectura para que podamos desarrollar. Él escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temáis en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, dice la palabra del Señor. Escribiendo a la iglesia Esmirna, y no solamente a la iglesia Esmirna, en el mundo entero desde los principios, la iglesia sufrió. Primeramente sabemos de que cuando el Señor menciona, escribe a la iglesia Esmirna, pero está refiriéndose al ángel. El ángel sabemos que se refirió al mensajero, que es el pastor de cada iglesia. Y dice el Señor, el primero y el postrero. ¿Por qué menciona estas palabras, el primero y el postrero? Porque Jesús, el Señor, fue el primero en sufrir por la iglesia. Desde la fundación del mundo, dice la Biblia, ya estaba profetizado su muerte, su sufrimiento de Cristo. ¿Y por qué dice el postrero? Porque Él es al último, define la vida del ser humano. No es el suerte. Dios toma decisiones. Por lo tanto, Él es el primero y el último. Tiene gran importancia. Cristo fue el primero. Por tanto, dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro menciona, libro de Primera de Pedro, capítulo 1, 19, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba,
y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Muy bien, ahí encontramos la palabra del Señor. Ya estaba profetizado el primer gran sufrimiento por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, Él resucitó. Este mensaje a la iglesia el Señor le da para que la iglesia, que el hombre y mujer que ha entregado su vida a Cristo, aprendamos a amarnos en este mundo tan difícil donde se va apagándose el amor. Con ese amor verdadero que viene del Señor. Por eso la institución, la iglesia que pertenece a Cristo, solo por amor seguimos a Cristo, amándonos unos a otros y como también amar a nuestro prójimo para compartir la palabra del Señor. Por lo tanto, la iglesia del Señor, dice la palabra, continúa mencionando algunos textos. El libro de Apocalipsis 13, 8. Dice el Señor de esta manera: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, de Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ratifica estas enseñanzas lo que la iglesia de Esmirna pasaba, donde la iglesia, la persecución, y hasta continuará la iglesia del Señor con mucha. En algún momento alguien dijo: pastor, en este tiempo tan difícil iniciar la obra. Déjame decirles, le contestaba a nuestro amigo, ¿cuándo ha sido difícil, fácil para iniciar la iglesia del Señor? O predicar, presentar un plan de salvación, establecer una iglesia. Nunca. Comenzó con el Juan el Bautista. Sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado. En la iglesia, los apóstoles. En verdad que toda la historia de la iglesia son para aquellos que han salido del mundo, vivir para Cristo con su vida. Y la razón menciona esta a la iglesia: el mundo muchas veces causa mártir, problemas. Y de esa manera la iglesia continúa predicando la palabra. Cuando Jesús, Señor nuestro, dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas no puede matar el alma. Gracias a Dios. Sé que algún momento vamos a morir. Sé que algún momento pasará quizá algunas cosas en la vida. Unos en la cárcel, unos en la persecución, unos amenazas. ¿Por qué? Porque a Cristo lo hicieron así. Hermano, hermana, si quizá está pasando usted pruebas por causa de Cristo, por vivir por Cristo, por guardar buen testimonio, de tal manera usted pasa ciertos problemas. Y no tenga temor, por lo tanto sigamos adelante. Y un día tendremos recompensa del Señor, dice la palabra. Luego encontramos la palabra del Señor volviendo al tema. Apocalipsis, nuestro texto, versículo 9. Dice el Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico en la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Reconoce las obras de esta iglesia. Pero ¿cuáles eran las obras de esta iglesia? Nos habla estas palabras: su riqueza espiritual. Eran ricos en la vida espiritual. Luego dice la palabra: su fe, es su fidelidad y paciencia de la iglesia. Es el deber de un cristiano. Aunque pasamos pruebas, nuestra fe debe estar fija, puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y la paciencia es importante. Esta iglesia es reconocido por nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirle con esto: el Señor conoce a sus hijos, a la iglesia, con qué paciencia servimos a Dios, con qué fe quedamos firmes ante cualquier dificultad contra nuestra fe. Esta iglesia era pobre, no porque sus miembros eran perezosos o negligentes, sino porque habían sido realmente confiscados sus propiedades.
habían sido despojados del trabajo por causa de Cristo. Por esta razón esta iglesia pasaba pobreza material, pero espiritualmente fiel a Dios. ¿Cuánto necesitamos ser fiel a Dios? A veces es tan fácil decirle, gracias Señor, adorarle, servirle, alabarle, cuando todas las cosas caminan bien. Pero qué difícil decirle, Señor, gracias te doy cuando las cosas salen mal, andan mal en nuestra vida. Una vez más, la iglesia había aprendido lo que el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Esta es una de las iglesias entre las 7, el Señor nos reprende, porque su fidelidad, esta iglesia perdió más de 2.300 almas cristianos, pero rico en su fe. El Señor conocía sus obras. Déjame decir, hermanos, el Señor conoce nuestras obras. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es ser fiel al Señor, esa obra permanente sirviendo a Dios. Apóstol Pedro otra vez menciona en capítulo 4, versículo 15, estas palabras dice el Señor: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Qué enseñanza del apóstol Pablo. El cristiano no está para sufrir en este mundo por robar, por hacer algún mal, no siquiera meternos en cosas. Un cristiano es una iglesia realmente que siga a Cristo, imita a Cristo. Déjame decirle, cuando dice estas cosas, no como malhechor, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol Pedro anima a la iglesia. Dice la palabra, por lo tanto, hermanos, si alguno padece como cristiano por guardar sus testimonios, por predicar la palabra, tal como la iglesia de Esmirna pasaba, no se avergüence, dice la Biblia. Más bien glorifica a Dios, alabe a Dios. ¿Acaso a nuestro Señor Jesús no le vemos? Aún estando en la cruz, perdonando, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando la gente le insultaba, cuando la gente se burlaba, aún los soldados aquel tiempo. El cristiano había decidido seguir en sufrimiento a Cristo. Y él, aún últimamente su vida, estaba perdonando a un hombre pecador. Es el carácter de un creyente, hermanos, de la iglesia que ama a Cristo. Y luego dice, porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa, se refiere a la iglesia. ¿Cuál será el destino de la gente que rechaza, se burla de la iglesia del Señor y no acepta a Cristo como Salvador personal? Ya podemos imaginarnos. Y Dios no quiere eso para la gente que necesita a Cristo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, dice la palabra del Señor, libro de Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice la palabra, también la primera iglesia sufría, igual como la iglesia pasaba unos años en las iglesias Esmirna, y todos los días no cesaban de predicar, enseñar en el templo, por las casas, dice la palabra del Señor. Porque imitaban a Cristo, imitaban al Salvador. ¿Por qué sufrían todas estas cosas? Por amor, guardar su testimonio, para hacer una carta abierta, la iglesia, a la humanidad que no conoce a Dios. Hermanos, necesitamos nosotros de la misma manera soportar las tentaciones, dificultades, para guardar nuestro testimonio. ¿Cuánto daño puede afectar la vida de una iglesia que cae en su fe? El testimonio. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es permanecer fielmente.
el Señor calificó a algunos judíos no convertidos como sinagoga de Satanás. ¿Por qué lo dice esto? La historia nos dice, cuando regresaron de Babilonia, también fueron los enviados los gentiles. Como resultado, estos tantos gentiles judíos que regresaron, se casaron. Y luego este pueblo, por mezclarse en su compromiso matrimonial, dice la palabra, fue conocido como el pueblo de Samaria. Y los judíos que permanecieron en Judea pensaron que ellos eran realmente mejores que los demás que habían mezclado. Y estos juzgaban, ellos criticaban, ellos no amaban a los samaritanos, ellos no amaban a los judíos, a los gentiles. Por esta razón el Señor los llama, se llaman judíos pero no son los judíos, y los hallados falsos. Hermano mío, por esta razón nuestra responsabilidad del cristiano permanece por amor. Estos hombres judíos sabían la palabra del Señor, pero se apartan y aborrecían a los samaritanos, mientras Jesús el Señor le amó. También encontramos de esta misma manera la enseñanza para la iglesia. No es una yugo desigual. Siempre a la iglesia el diablo metió gente que no son creyentes para confundir la enseñanza, para que la doctrina del Señor sufra, para que el creyente falle. Jóvenes, cuando usted quiere formar un hogar un día, como cristiano, sea para la gloria de Dios. Y cuando tengas tus hijos, tu familia, sea por generación tras generación con Cristo. No hay otra cosa más importante en este mundo, el hombre. Y de esta manera la iglesia a veces pierde el testimonio. Y de esta manera la iglesia ha pasado problemas. Y toda la historia de la iglesia. Por esta razón aborrecían a los samaritanos. Y lo odiaban. Siendo hombres que creían en Dios. Siendo hombres que sabían la palabra del Señor. Pero no habían creído de corazón. No había ese amor. Los judíos habían caído espiritualmente. Por esta razón menciona en el libro de Romanos. Vamos a observar la palabra. Libro de Romanos capítulo 2. Dice el Señor estas palabras. Versículo 17. Y aquí tú tienes el sobrenombre judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, instruido por la ley, y apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la ley a la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Hermanos, qué mensaje del apóstol Pablo refiriéndose hacia los judíos. Y no solamente a los judíos. Hay mucha gente que hoy en día conoce la palabra, sabe la palabra, pero no la vive. Quizá esto puede caer en nosotros como padres para con nuestros hijos, Dios mío. Muchas veces, hijo, no mienta, de repente el papá, aún siendo creyente, está mintiendo. Puede ser que diga, hijo, no robes. Puede ser que el creyente cae también cuando el amor del creyente se apaga. ¿Y qué autoridad tenemos para enseñar? Por eso dice la palabra, aun aquellos que enseñamos la palabra, predicamos la palabra,
¿Tú que predicas? ¿Por qué no te predicas a ti mismo? ¿Tú que dices que no adulteras? ¿Cómo adulteras? Cae el pecado de adulterio. Dios mío, hermanos míos, la iglesia tiene que guardar su testimonio. La iglesia tiene que vivir para su Señor. Por eso esta iglesia reconoce su obra, su paciencia, su fe a la iglesia de Esmirna, a pesar que vivía en un pueblo donde había totalmente oposición a la fe cristiana, a la iglesia. La iglesia sufría otros 10 días de persecución, dijo el Señor. Posible era una de esas grandes persecuciones que era el diablo echaría a la cárcel por causa de Cristo. Déjame decirle cuántos creyentes, aun cuando llegó el evangelio a diferentes pueblos, los primeros creyentes sufrieron. Había un hermano llamado Manuel Segura, conocí en años 66, 65. Este hombre daba testimonio hace 14 años atrás a un joven pastor allá en Talavera. Hermanos, yo llevé el evangelio a diferentes pueblos, llevándome negocio y predicándole. Muchas veces me pusieron en la cárcel. A veces realmente me amenazaron. Es el cristiano. Hace unos años atrás partió de este mundo. Qué bonito escucharle muchos testimonios de siervos, creyentes, realmente que amaron a Dios. Partieron con gozo al cielo. Un día veremos la vida de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuántos cristianos, cuántos pastores por causa de Cristo sufrieron, como pasaba en la iglesia de Esmirna. Las experiencias de esta iglesia corresponden a las tribulaciones o sufrimientos de la iglesia a través de la historia, desde Nerón, emperador Nerón, hasta Constantino, entre los años 60 a 313 después de Cristo. Durante ese tiempo, la iglesia aún hizo un compromiso, muchas veces un compromiso político. ¿Por qué? Porque la iglesia a veces hace un compromiso. Eso no significa que nosotros no amemos a nuestro país, oremos por nuestras autoridades, necesitamos. Pero este tiempo para la iglesia fue tan difícil y se mezcló la iglesia con las tradiciones y costumbres. Este periodo, la historia cuenta las grandes 10 persecuciones, la última de ellas dice, más de 10 años la iglesia sufrió tanto. Por eso para mí la iglesia del Señor está puesta en este mundo para alumbrar con su vida, con su sufrimiento, llevar el mensaje del evangelio para que la humanidad, conociendo a Cristo, tenga vida eterna. No le predicamos las cosas de este mundo. Hay iglesias que caen, la iglesia del Señor, siervos de Dios caen, predican las cosas de este mundo y no la vida eterna más allá. Cristo vendrá a recoger la iglesia. Vivimos en los últimos tiempos, sabiendo cuando es la iglesia no sufre. A veces uno se pregunta, ¿por qué el Señor la iglesia sufre? ¿Por qué tantos siervos, por qué creyentes sufren? Por si está viviendo la vida cristiana. Y a veces nos interrogamos. Déjame decirle, hermanos, amigos, es necesario que la iglesia sufra. Cuando todo camina bien en la iglesia, entramos a una paz, calma, y pensamos que estamos ok. Pero cuando vienen las dificultades en nuestra vida, cuando pasan pruebas, cuando en verdad que suceden problemas y ese tipo de persecución a la iglesia, buscamos la presencia del Señor, nos convertimos más cerca del Señor. ¿Acaso en este tiempo la iglesia no está orando? Hermanos, pasamos el tiempo orando y orando. Y deberíamos permanecer orando por nuestro país. Debe conocer a Cristo. Gracias por las pruebas. Si no hay las pruebas, si no hay dificultad de la iglesia, deja de predicar la palabra. Esta tarde un hermano llegó a la casa. Tanto tiempo comencé, sigue robando, pero el hermano había distanciado.
Llegó a la casa diciendo, pastor, vengo a escuchar el mensaje del Señor. En verdad que terminaba agradeciendo al Señor. Con razón Jesús dijo, el Señor, la oración del justo puede mucho. Hermanos, oremos por nuestros hermanos, consagrémonos. Ninguna cosa debe apartarnos de nuestra fe. Seamos fieles hasta la muerte. Un día habrá un consuelo allá en los cielos, dice la palabra. El Señor ofrece la recompensa a los victoriosos. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida, dice la palabra del Señor. Qué bendición, hermanos. Un día estaremos allá en los cielos recibiendo la corona de vida, dice la palabra. Hermanos, esta mañana sea una gran bendición para su vida. Yo quiero que usted examine su vida. Si está pasando pruebas, dale gracias, consagra tu vida, acércate al Señor y siga haciendo la obra del Señor. Dios tiene recompensa para usted, para cada creyente fiel al Señor en todo tiempo. Y de esta manera imitaremos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro país conozca a Cristo y sigamos orando por nuestras autoridades, sigamos orando por nuestros familiares que no conocen a Cristo, sigamos orando por nuestros amigos, sigamos orando por nuestro país y el mundo entero. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra. Viendo la historia de la iglesia en todo el tiempo, hace 2000 años atrás de Cristo hasta hoy. A veces la iglesia decae, a veces la iglesia pasa pruebas. Muchas gracias, Señor. Sé que aún estas pruebas que ha venido, Señor, sobre el mundo entero, más que nada se dedica a la iglesia, Señor. Quizá la iglesia hemos descuidado también nosotros hoy en día. Perdónanos, Padre. Señor, ayúdanos a acercarnos mucho más. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a testimoniar. Cada creyente, Señor, vendrá así el tiempo tan difícil más adelante, Señor, pues la profecía cada vez más va acercándose a tu venida. Señor, usa nuestras vidas. Muchas gracias, rogamos de corazón en nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor la bendiga, hermanos. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, Dios, cual buen alfarero,
reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar